profe. Buenas tardes, estimados con todos ustedes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? A ver, estimados, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se la escucho, Mariano. Ya, ok, muy amable, gracias. Creí que tenía algún problema con el audio yo. Listo, muy amable, gracias. A ver, entonces vamos ya a entrar a la unidad 3. Vamos ya a empezar a hablar sobre autómatas programables y ya vamos a empezar con la parte de conocerle desde la definición, las partes y todo lo demás al famoso PLC. Antes de pasar, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud de los temas anteriores, de las definiciones de lo que es control de procesos, ¿sí? De lo que es un sistema controlado, de lo que es un sistema de control en lazo cerrado, en lazo abierto, lo que es manual, lo que es automático. La siguiente unidad vimos los elementos de control. Ahí estábamos los elementos de maniobra, el contactor, el arranque de motor, arrancadores suaves, variadores de frecuencia. No sé si tienen alguna inquietud de esos capítulos, porque son capítulos que por su propia cuenta son bastante extensos, ¿no? He tratado de resumir lo más importante, lo más general, para que tengan ustedes conocimiento, pero si tienen o quieren profundizar un poco más, por favor me avisan nomás, no tengo ningún inconveniente en eso. Sí, lo que quiero es que esté claro lo poco que se vio, la parte resumen prácticamente que se vio de cada uno de estos temas, que esté bien entendido, que no haya dudas, ¿no? Que sepan exactamente lo que es un lazo cerrado, sepan lo que es automatización, ¿sí? Ese tipo de conceptos deben estar claros para ustedes. La parte de los elementos que van a utilizar, que como vimos era ya conocido por ustedes del control eléctrico normal que se hacía, sí, del control de la asignatura que ya vieron. Se utilizan los mismos elementos, tanto de maniobra, los pulsadores, los contactos y todo lo demás, y los elementos de salida, los contactores, que es el mayor elemento utilizado, ¿sí? Ahora, con eso lo que hacemos es controlar motores, como habíamos visto en su gran mayoría, y por eso se habló un poco específicamente de las consideraciones que hay que tener en el arranque de los motores y de los equipos que normalmente se utilizan en la industria, que serían los arrancadores suaves y los variadores de frecuencia. Que todos estos elementos pueden ser integrados a un controlador, un PLC, por supuesto, son integrados, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en en este nuevo capítulo, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud de las unidades anteriores, sino para continuar ya con lo planificado en la unidad 3. Ok, entonces vamos. Sí, dígame. De todo Eso que usted tema. estaba calificando. Perdón, me repite, por favor, no le alcancé a escuchar.
No. Alguien que le haya escuchado al compañero, si me puede confirmar la pregunta. No se le escucha bien. Ok, listo. Entonces vamos a empezar. Empecemos con la definición. Sí. Acuérdense, y esto va a ser una práctica común en la industria, si ustedes van a trabajar ahí. Todo está normado, ¿no? Todo está normado, no nos podemos inventar nada, ¿sí? Más bien el expertise que ustedes deben tener como tecnólogos es justamente conocer las normativas y saberlas aplicar, ¿sí? Entonces, Ingeniero, se le escucha entrecortado. a ver, parece que hay un problema con el audio mío, me Se le indican. escucha entrecortado. Ya. Déjeme ver ahora si de pronto puede ser problema del internet. Déjeme ver un momento. Ok, a ver, no sé si por ahí me escuchan de mejor manera. ¿Me confirman, por favor? No, profe, aún se le escucha. ¿Todavía se me escucha entrecortado? Sí, entrecortado todavía se le escucha. Mm, bueno, en la parte de controles parece que no es. Estoy con la señal bastante fuerte. Ya, esperemos que sea del internet y que se vaya solucionando. Ok, listo, vamos entonces a dar lectura a la definición de lo que dice la normalización, la normativa IEC 61131 para ser específicos respecto a los autómatas programables o PLC. Entonces vamos con el compañero, vamos desde abajo ahora, vamos con Paul Intriago. Buenas noches, me confirma si me escucha, por favor. Sí, profe, sí le escucho y no sé si me escuchan claro a mí. Sí, sí se le escucha claro. Ayúdenos por favor con la lectura de la definición de autómata programable. Ya, de un ratito. Sí. Ahí me escuchan. Sí, sí, se le escucha. Siga nomás. Y es un autómata programable AP es una máquina electrónica programable diseñada para ser utilizada en un entorno industrial o
Se utiliza una memoria programable para el almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario, para implantar soluciones específicas tales como funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos y funciones aritméticas, con el fin de controlar mediante entrada y salida digitales y analógicas diversos tipos de máquinas o procesos. Listo, muy amable, gracias. Sí, vamos analizando entonces la definición que acaba de leer el compañero. Repito, la definición está dada por la IEC 61131 específicamente, en donde ya está definido lo que es un autómata programable. Entonces vamos viendo, dice que el autómata programable es una máquina electrónica programable. Empecemos por ahí. ¿Sí? Es una máquina electrónica programable. ¿Sí? De ahí de pronto es el otro nombre que tiene, ¿no? Aquí en la definición lo conocen como autómata programable, pero normalmente le conocemos como PLC, que es un controlador lógico programable, ¿sí? Entonces de pronto aquí ustedes van a encontrar las semejanzas, ¿no? Las similitudes en esta primera parte. ¿Sí? Es una máquina electrónica programable. Si a ustedes le dicen PLC o autómata programable, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Eso como primer punto. ¿Sí? Ok, vamos a la otra parte. Dice que está diseñada para ser utilizada en un entorno industrial hostil. Entorno industrial hostil. A ver, ¿quién me dice a qué se refiere con esto? ¿Sí? ¿Qué particularidades debe tener entonces este equipo para que sea utilizada en este entorno? Ustedes, yo sé que varios ya han trabajado o trabajan en la empresa, en empresas aquí en Esmeraldas, y las empresas aquí son industriales. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos entorno industrial hostil? ¿Quién me dice? Profe, no se le escucha. Se la escucha bien entrecortado, profe. A ver, se me escucha entrecortado. Qué raro, yo a ustedes les escucho bien, en cambio. A ustedes les escucho bien. La lectura del compañero estuvo clara. No sé, entonces de pronto o es mi audio. Profesor, buenas noches. Ahí se Dígame. le escucha bien, profe, pero antes que está hablando se le escuchaba. Parece que es el suyo solamente. Listo, a ver, buenas noches. Algo me comentaba Jerry. Sí, pues cuando se refiere a hostil, se está hablando de que esa máquina está preparada para trabajar en lugares, puede ser frío, digo yo, caliente, ya, en la parte industrial, porque ahí es donde más se lo utiliza. Ese Ya. es mi concepto. Ya, la temperatura, entonces Ya, es sí. parte de un entorno industrial, sí, es una de las características del entorno industrial. ¿Quién me dice otra característica de que se pueda considerar como entorno industrial? ¿Quién me dice? Parece que la compañera Jessica trabaja en Petroecuador, me parece. No sé si me confirma. Buenas noches, mi estimada. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí le escucho, profe, pero la verdad no sé, no tengo idea. Entorno industrial. ¿Usted trabaja en refinería? ¿Me confirma ese dato? Sí, Ok. La principal característica de un entorno industrial. Dígame usted, los procesos
tienen horario de trabajar, el proceso me refiero, no las personas, el proceso. Tiene un horario de trabajo, o sea, arranca todo la refinería a las 8 y le apagan a las 5. ¿Será eso lo que sucede? No, hay diferentes tipos de horarios. No me refiero al personal, me refiero a los procesos, a la refinería como tal. Profe, Esa trabaja. en las máquinas industriales, No tienen horario, profesor. Está trabajando. profe, en las máquinas industriales, como es el empacado, o sea, así mismo en refinería tienen su límite o sea, están reguladas para un proceso diario, entonces una máquina de empaque, uno la cuadra, por decir, para 50 paquetes, y en los 50 paquetes para y se vuelve a cambiar el rollo. O sea, en lo que es comestible en la industria, el empaque se utilizaría así, de esa manera. No sé cómo trabajarían en lo que es el área petrolera. Ya, Es que hay diferentes áreas. Por ejemplo, en el área en la que yo estoy, trabajamos de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y ahí para la planta. Pero en lo que es refinería en sí adentro, el horario es las 24 horas. Lo único que cambian son los operadores que rotan los horarios. Pero la empresa, en sí como tal, trabaja, no para. exactamente. Esa es la característica principal de un entorno industrial, ¿sí? Acuérdese que la industria está para producir, ¿sí? Está para hacer... Nuevamente, bueno, vamos ahí. Esa es la característica principal del entorno industrial, ¿sí? El entorno industrial está para producir y la producción no puede detenerse, ¿sí? Salvo en casos ya extremadamente importantes como para que se detenga la producción de una empresa. Si usted fuera el dueño de una fábrica, usted no quisiera que se apague nunca, porque si se apaga, usted sabe que está dejando de producir y está dejando de ganar. O sea, si usted es el dueño de una fábrica, usted lo que quiere es que esté las 24 horas del día, los 365 días del año, eso funcionando. Que obviamente, Profe, dígame. profe, pero eso de la compañía o de la empresa a la que está hablando, depende también la demanda que tenga esta misma. Si es una empresa que no tiene una empresa, compañía, etcétera, que no tiene mucha demanda, no es necesario que trabaje los 365 días del año. Ah, claro, eso sí. Refinería en este caso sí, porque ya la demanda es general prácticamente. Claro, eso sí, obviamente, eso sí, hay empresas y empresas, ¿no? Estoy viendo los ejemplos más demandantes, ¿sí? Que existirían en la industria. Yo sé que hay empresas que obviamente tienen su horario, van a depender de la producción. Por ejemplo, la panadería del barrio. La panadería del barrio tiene su horario, ¿no? Pues llegarán 6 de la mañana, yo qué sé, harán y a la noche ya terminan. Pero porque es la panadería del barrio, como dice el compañero, va a depender de la demanda. Pero ¿qué tal si ya es una panadería industrial? Sí, esas que procesan todo el tiempo, las que colocan en los supermercados sus productos ahí. Obviamente no es el mismo pan que nosotros comemos, pero están produciendo. Como su pan. Exactamente. Su pan, por ejemplo, profe, ya, su pan. Ya, bueno, no quiero dar marcas, pero bueno, ya, el Supan. Entonces, ese es otro tipo de empresa, otro tipo de fábrica, ¿sí? No está dando abastecimiento a un barrio, está dando abastecimiento a toda una región, yo que sé, una provincia, una región o de no a todo el país. Entonces, ahí ya la situación cambia, ¿sí? Entonces, solamente me enfoco a lo que es un entorno industrial, el más demandante, ¿sí? El más demandante es el que no descansa nunca, ¿sí? De pronto los horarios del personal sí, habrán turnos y el personal obviamente necesita por ley de su descanso y manejarán turnos rotativos, pero el proceso como tal, la maquinaria que está funcionando, esa pasa prendido todo el tiempo. Esa es la primera característica importante de lo que es un entorno industrial, ¿sí? Aparte de los que ya mencionaron, como es la temperatura,
¿sí? De pronto que estén en contacto con medio ambiente corrosivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son equipos que de pronto van a ser instalados en el campo. Entonces, ustedes saben, no es lo mismo un equipo instalarlo en una oficina, ¿sí? O en un área donde esté protegido por paredes, por un techo, y el otro equipo que esté en el campo, ahí aguantando sol, dentro de una caja, obviamente, tiene que estar dentro de un tablero, pero aguantando sol, donde la temperatura interna es bastante elevada, si es que estamos hablando de aquí de Esmeraldas. Entonces, esas son el entorno industrial hostil al que se refiere. Aquí, por ejemplo, hago una particularidad. Ustedes han visto en el instituto, bueno, y aparte también, el uso del famoso Arduino, ¿no es cierto? Si ustedes comparan, en teoría, el Arduino con un PLC básico, ustedes pueden decir, ve, el Arduino ha sido un PLC. Entonces, aquí, con esta definición, con esta parte de entorno industrial, es la primera, ¿qué sería? Es la primera diferencia que podemos hacer entre el PLC y un Arduino, ¿sí? El Arduino está bien, usted puede implementar su automatismo, perfecto. Usted lo implementa en el protoboard, listo. Usted hizo su tesis con el Arduino, lo presentó, lo defendió, listo. Nadie le va a decir que no, y funcionó como si fuera un PLC. Pero a ese Arduino hágale trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, en temperaturas variables, elevadas o bajas, a ver si es que le aguanta. Esa es la gran diferencia entre esos aparatos, ¿sí? Por eso es que usted, cuando va a la industria, usted no va a ir a preguntar, déjenme ver dónde están los Arduinos. Arduino ni le conocen en la industria real, ¿sí? En el instituto, en cambio, es el más mencionado, pero en la industria, en la realidad, no, y ya saben el por qué, ¿sí? Estos equipos, los PLCs, están diseñados, porque así dice la definición. Si es que no estuvieran diseñados para soportar este entorno industrial, entonces la normativa que aprueba a estos equipos simplemente no lo aprobaría, ¿sí? Entonces, si en el mercado encontramos un PLC como tal, es porque ya pasó con todos los requerimientos dados por la normativa para que sea considerado como un autómata programable, ¿sí? Listo, entonces eso respecto a lo que es entorno industrial hostil. Vamos viendo, ¿qué más nos dice? Utiliza una memoria programable, dice. Sí, entonces ya sabemos que internamente va a haber una memoria. ¿Para qué? Para almacenar las instrucciones orientadas al usuario. Entonces va a almacenar instrucciones, ¿sí?, que el usuario va a colocar. En otras palabras, el usuario va a ingresar su programación, lo que él quiere que haga el PLC, esas instrucciones, esa programación, lo va a ingresar al PLC. ¿Y dónde se va a almacenar? En su memoria interna, en su memoria programable, ¿sí? Así de sencillo. Entonces debe haber una interfaz, ¿sí? De cajón ya podemos darnos cuenta que debe haber una interfaz. Puede ser que sea una computadora, que la conectemos al PLC para descargar ese programa en la memoria interna, en la memoria programable del PLC, ¿sí? Entonces ya podemos irnos dando cuenta de qué nomás debe estar constituido el PLC, o qué necesito yo para poder programar el PLC. Continuemos. Memoria programable, almacenamiento interno de instrucciones orientadas al usuario. ¿Para qué? Para implantar soluciones específicas, ¿sí? Soluciones específicas. ¿Como cuáles? Funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos, o lo que es lo mismo, los famosos contadores, y funciones aritméticas como suma, resta y todo lo que ya conocemos, ¿sí? Funciones lógicas, la AND, la OR, ¿sí?
Secuencias. Ya termino esta parte del proceso. Una vez que termine, confirma y luego ejecuta otra acción. Temporizaciones. Ya, por tanto tiempo el semáforo va a estar en rojo, por tanto tiempo el semáforo va a estar en amarillo, por tanto tiempo el semáforo va a estar en verde. ¿Sí? Contadores o recuentos. El contadores. Ya, ¿cuántas veces yo que sé, se accionó un motor? ¿Sí? El motor se accionó 10 veces, listo, entonces ahora utilicemos el otro motor para que no se recaliente. Ya, el otro motor se accionó 10 veces, listo, ahora regresemos al anterior. ¿Sí? Entonces yo necesito contar. Profesor, Dígame. Una pregunta. Dígame. Si hablamos de Austin, ¿ya? También yo le voy a decir algo, mire. Se significa que este autómata programable, sabemos que en el entorno industrial, sabemos que hay máquinas, ¿no? Que siempre van a producir picos de voltajes y siempre van a haber, nunca va a ser perfecto porque algún corto se va a producir en algún momento, ¿ya? Entonces, estos tipos de autómatas programables están aptos para eso también. No O sea, va. sí es hostil, o sea, para la calidad de la energía. Sí, no se refiere que sea hostil por las afectaciones que puede soportar, no, sino más bien por la variedad del trabajo que le toca hacer. Me explico. Por ejemplo, una característica del PLC, ¿sí? Es que si usted va a comprar un PLC, usted es el que dice, deme un PLC a 110, deme un PLC a 220, deme un PLC a 24 voltios DC, deme un PLC a 12 voltios DC. ¿Por qué? Porque en el entorno industrial, ¿sí?, no se maneja un solo tipo de voltaje, ¿sí o no? Entonces, al ser esto una característica del entorno industrial, ¿sí?, entonces hostil no le vea como algo que va a dañar al equipo, ¿sí? Yo sé que hay afectaciones, pero hay otros equipos. En este caso, lo ve desde el punto de vista entorno industrial hostil, al hecho de que no está definido una sola característica, sino que hay varias características dependiendo de la industria en la que usted esté, ¿sí? Entonces a eso es a lo que se enfrenta. Por eso es que el PLC es fabricado a lo que usted decida, a lo que la empresa decida. En cambio, por ejemplo, dígame usted si puede conseguir un Arduino a 220. No va a poder conseguir, ¿sí? El Arduino lo dan ahí y tiene que conectarlo por USB al puerto del computador, o sea, 5 voltios DC. Pero ese voltaje, por ejemplo, en el entorno industrial no hay, pues. El entorno industrial es más hostil. No sé si ahí ya se entiende la palabra hostil. El Arduino ocupa 5 voltios de DC, 5 VDC. Pero en el ambiente industrial tenemos nosotros 480 trifásico, por lo general. ¿Sí o no? AC. Entonces, sí se da cuenta la palabra hostil hacia dónde va encaminado. A que no son características bonitas las que vamos a encontrar en la industria. Son características ya industriales, características variadas y ya en el ámbito industrial. A eso se refiere con el entorno industrial hostil también. Ahora, obviamente existe la parte de la fuente interna, sí, porque el PLC usted le conecta el 110 o le conecta el 24 VDC, si es que es así lo que usted pidió. Internamente tendrá sus protecciones, claro, obviamente. Este es un equipo que no tiene el botoncito de prendido apagado. Usted le corta la energía y no pasa nada. Vuelve la energía y tiene que seguir funcionando, ¿sí? Para eso está diseñado. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que el computador. Al computador a usted se le va la energía después de que vuelve
empieza que con sus mensajes de error, que no se ha cerrado correctamente, que tiene que mandar a reiniciarle, y eso en el mejor de los casos es que no se le dañó algo, ¿sí? Entonces vea la diferencia entre algo doméstico y entre algo que es diseñado para un entorno industrial, ¿sí? Ok, vamos revisando. Entonces, está diseñado para implementar soluciones específicas, tales como funciones lógicas, secuencias, temporizaciones, recuentos, funciones aritméticas, ¿sí? Con el fin de controlar. Esta es la materia que estamos viendo, ¿no? Esto es lo que queremos más que nada, controlar, con el fin de controlar mediante entradas y salidas. Es todo lo que tiene el PLC. Por el un lado tiene entradas, por el otro lado tiene salidas y pare de contar, ¿sí? Ahora, que estas entradas y salidas pueden ser digitales y analógicas es otra cosa, ¿sí? Ya vamos a hacer una aclaración respecto a ese tipo de señales, ¿sí? Con el fin de controlar mediante entradas y salidas, sean estas digitales y analógicas o analógicas, diversos tipos de máquinas o procesos, ¿sí? Esto es lo que vamos a controlar, las máquinas o los procesos. Como ven, en la definición de un PLC está todo la parte constitutiva, sería de diseño, de funcionalidad que tiene este autómata programable, este PLC. Sí. Entonces, para aclarar la parte de entradas y salidas digitales y analógicas, vamos a ver, voy a utilizar la pizarra mejor. Vamos a hacer una pequeña aclaración. No sé si ya en ciclos anteriores había hecho esta aclaración entre una señal analógica, una digital y una discreta. Váyanle pensando cuál es la diferencia entre analógico, digital y discreto. Vamos a colocar la pizarra, porque en función de esas señales usted compra el PLC, ¿sí? Entonces es importante que usted sepa la diferencia entre cada una de estas señales. Ya. Entonces vamos viendo. Señal analógica. ¿Quién me da un ejemplo de una señal analógica? A ver, voy a empezar yo. Como ejemplo, el sonido. ¿Sí? El sonido que estoy produciendo, por ejemplo, en este momento es una señal analógica. Digamos que es más o menos así. ¿Sí? El sonido. Entonces, es analógico porque es un sonido continuo, creo, digo. Exactamente. Es continuo y variable en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, en el ámbito industrial, ¿qué señales usted puede tener como señal analógica? La presión. Eso, perfecto, la presión. Sí, la presión. ¿Por qué? Porque la presión puede empezar, si aquí tenemos la presión 0 y acá tenemos la presión en PSI y acá tenemos el tiempo, ¿sí? El proceso, digamos que la tubería está despresurizada y empieza a elevarse la presión, y por el proceso esta presión puede ir disminuyendo o aumentando, ¿sí? En función de lo que esté trabajando el sistema o el proceso, ¿sí? O por ejemplo, los compresores, ustedes han visto, ¿no es cierto?
los compresores o la misma bomba de agua que tenemos en la casa, ¿sí? Llega a un determinado valor de presión seteado y la bomba se apaga. Después empieza a consumirse hasta que llega a un valor mínimo, ¿no es cierto? Y de ahí la bomba prende nuevamente y hasta llegar a un valor seteado, y de ahí se apaga hasta que nuevamente se consume y sube y baja, ¿sí? Entonces este tipo de señal es una señal continua. ¿Cuál más? Dos más por lo menos. En la empresa, los que están trabajando, o sea, hay un montón de variables físicas que están midiendo ahí en refinería. Tenemos la temperatura, sí, tenemos el flujo, tenemos la humedad, ¿sí? Densidad también, ingeniero. La densidad, ¿sí? ¿Sí? Hay muchas variables. La característica es una señal continua, ¿sí? Por ejemplo, no es que la temperatura, ¿sí? Estábamos a 30 grados, por decir, ¿no? A 30 grados centígrados y bruscamente se subió a 100. Eso no existe. Si decimos temperatura ambiente, ¿no es cierto? Eso no existe. Y tampoco en el industrial. Muy difícilmente logremos un cambio brusco de temperatura exagerado en un segundo, en un instante de tiempo. Eso no existe, ¿sí? Entonces físicamente la variable no tiene este tipo de comportamientos. Si se eleva la temperatura, claro, puede llegar a miles de grados centígrados, pero continuo en el tiempo. Dentro de un tiempo determinado, ahí sí llego a este valor, pero instantáneamente no, ¿sí? Esa es una característica de una señal analógica. ¿Ya? ¿Estamos claros? Vamos entonces a lo que es una señal digital. ¿Quién me dice el ejemplo de una señal digital? No. Las cámaras digitales, profe. Las cámaras digitales. En los microondas. Microondas. Ya, aquí es donde empieza la confusión. Digital no significa que son botones y yo presiono con el dedo, ¿no? De pronto ahí la semejanza dígito con digital. No tiene nada que ver con el dedo, ¿sí? Es más, yo puedo digitalizar una señal analógica, claro, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros... Profe, dígame. Profe, es lo que estaba explicando, lo que estaba explicando de la onda. Que esta de aquí sí se puede mover. Un ejemplo de que como que suba, antes habló de la temperatura, que no puede subir de 25 a 50 sin tener así suba de una. Entonces en estas digitales sí se puede. No. Así como el voltaje. Ya, el voltaje también es una señal analógica, ojo. Es una señal analógica, no es una señal digital. Entonces, aquí voy a aclararles el término digital, entonces, ¿sí? A ver, voy a regresarme a una señal analógica, ¿sí? Digamos que yo tengo esta señal analógica, ¿sí? Digamos que es la presión o la temperatura, pongamos que es la temperatura, ¿sí? Y tengo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo
esta es una señal analógica, pongámosle, analógico. ¿Ya? Y quiero transformarla en una señal digital, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es amuestrear cada cierto tiempo voy a muestrear y ahora lo que voy a tener es esta señal. Aquí hasta este valor, extendámosle hasta aquí. Ya, entonces digamos que hasta aquí voy a tener 0. A partir de este punto, aquí sube hasta el valor que tengo en este punto, ¿sí? Y de ahí se espera, de ahí sube hasta el valor que tengo en este otro punto, ¿sí? Y de ahí se espera por el lapso de tiempo de muestreo, ¿sí? Y de ahí sube hasta el valor que tengo en este otro punto, y de ahí queda, no sube, aquí nuevamente quedaría hasta este punto de acá, ya me pasé una, ya hasta este punto de aquí, de ahí baja hasta el punto de acá, de ahí digamos que permanece hasta el siguiente punto, de ahí se eleva un poquito hasta el punto de acá y se eleva un poco más hasta el otro punto de acá, ¿sí? Entonces, como ven, ¿qué es lo que estoy haciendo? El primer paso para digitalizar una señal es discretizar. Entonces aquí tengo la misma señal pero discreta, con intervalos de tiempo que se conoce como tiempo de muestreo, ¿sí? Entonces, mientras más pequeño es el tiempo de muestreo, yo puedo tener una mejor señal, ¿no es cierto? Mientras más aumento el tiempo de muestreo, mi señal ya no va a ser parecida a la señal original. Es más o menos la analogía de ustedes cuando tienen una cámara fotográfica, tomando el ejemplo de la compañera que decía de las cámaras, ¿sí? Cuando usted tiene una cámara 4K y todo lo demás, usted hace zoom, y cuando hace zoom, la imagen todavía usted la ve nítida, ¿no es cierto? Sí, porque tiene bastantes muestreos, por eso es que es bastante pesado una imagen de 4K, ¿sí? Los bytes que ocupa es mucho mayor que una imagen normal, ¿sí? Y vamos con la imagen normal. Cuando usted hace zoom, en cambio ya empieza a ver borrosa la imagen, ¿sí o no? Entonces eso es un ejemplo analógico, perdón, una analogía a lo que es el tiempo de muestreo, ¿sí? Si yo al tiempo de muestreo lo hago más pequeño, yo voy a reproducir la señal original que tenía. Pero si le agrando, yo voy a hacer una señal bien fea, ¿sí? No voy a representar lo mismo que está acá. Ahora, hasta aquí solamente he sacado muestras de mi señal, pero todavía no la hago digital. Perdón un ratito. Profe, ¿cómo es eso de muestreo? No entiendo. Y la comparación con la cámara digital. Ya, respecto a la cámara digital, usted cuando toma una foto en 4K, en la mejor resolución que usted tenga, ¿sí o no? Usted con esa foto, usted la puede hacer zoom, la puede ampliar, y la ampliación también va a ser nítida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esa foto fue tomada con tiempos, con píxeles mucho más finos. En cambio, si usted toma una fotografía a una calidad baja, en cambio cuando usted hace zoom, usted ya no ve la imagen, sino ya empieza a ver borroso, ya empieza a ver cuadros, ¿sí?
empieza a distorsionarse la señal. ¿Por qué? Porque al tomarle la fotografía en una calidad baja, ¿sí? Entonces no está usted tomando demasiados puntos, ¿sí? Por eso es que si usted le mira la cantidad de bits de una fotografía en baja calidad, los bits son pocos, y si ve una foto en 4K, en Full HD o en lo que usted quiera, en cambio los bits son mucho mayores a los de la fotografía anterior. ¿Por qué? Porque hay más información, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿cuánta información tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 datos de información tengo aquí. Pero aquí en el continuo, en esta línea, habrán millones si es que yo hago tiempos bien chiquititos, ¿sí? Puedo sacar millones de puntos. Aquí solo he sacado 8. Esa es más o menos la semejanza con la fotografía. A ver, para que no se nos corte la clase, nos vamos a desconectar y nos conectamos para terminar con esta explicación de la digitalización. Ok. Listo. Entonces, como les iba indicando, hasta aquí solamente hemos tomado muestras, ¿no? Ustedes saben, aquí hay infinidad de puntos en esta señal analógica, ¿sí? Hay infinito número de puntos, ¿sí? Pero ahora yo he tomado solamente 8 puntos nada más, ¿sí? ¿Y por qué hago eso? Porque yo voy a transformar estos valores que yo tengo aquí, ya, si está si está en decimal, ¿sí? Quiere decir, si estamos hablando de 10, 20, 30, dígame. Esa. A ver, me repite por favor, no la alcancé a escuchar. La analógica con la digital. Que la digital, estas dos señales es que la digital guarda mucha más. Exactamente. Una de las características puede ser eso. La digital guarda más información. Ya vamos a ver por qué. Entonces, yo a este punto, ¿sí? Si aquí teníamos temperatura y aquí digamos que son 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, 30 grados centígrados, ¿sí? Por poner una escala. Acá estos puntos yo ya les voy a transformar en ceros y unos. Yo que sé, 1, 0, 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8. Aquí yo que sé, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Acá otro valor, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Ahora, mis 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, 30 grados centígrados, mi señal analógica, yo ya no le tengo como un valor en el tiempo, ya no le tengo como un valor variable. Ahora tengo valores fijos, valores digitales. Ceros y unos es el lenguaje de los sistemas digitales, ¿sí? La señal de su celular, usted cuando habla, ¿sí? Su señal de audio, ¿se acuerda que era una señal analógica? Su voz es una señal analógica, la convierte en digital, la procesa
¿sí? En digital usted aquí puede sumar esto con esto, usted puede sumar, puede restar, puede dividir, ¿sí? Puede derivar, puede integrar. Usted puede hacer muchas cosas con esto de acá, ¿sí? Puede hacer varias operaciones cuando ya tiene la señal en este formato. Entonces, como decía el compañero, yo con una señal digital puedo hacer o procesar mucho más información que con la analógica. Claro, así es. Ahora, vamos viendo también otra de las ventajas que tiene la señal analógica versus la señal digital. Pues necesito espacio, por eso le borro. Ya. ¿Qué era lo que pasa con la señal analógica? Vamos a hacer... Profe, no se le escucha. A ver, otra vez tengo problemas. Entrecortado. Y ya hacer el cable, déjeme ver. A ver, ahí me confirman cómo me escuchan. Internet. Ya. No, del internet está bien porque yo les escucho perfectamente. De pronto tuviera algún problema aquí en el micrófono. Eso sí, de pronto. A ver, entonces vamos a hacer otra diferencia entre señal analógica y señal digital para que se vea mucho más claro. Vamos a graficar una tubería. Bueno, digamos que vamos a graficar. Claro, no, yo no escucho nada. A ver, ¿me confirman, por favor? Yo sí le escucho al compañero. Pues no se le escucha nada, el video se corta y el audio no se le escucha nada de lo que está diciendo. Ya, un montón de Córtate el pelo, Paul. Profe, no se le escucha, está medio entrecortado. A ver, yo a ustedes les escucho bien. A ver, yo a ustedes les escucho bien. Eso es lo que no me explico. Si yo les escucho bien, ¿ustedes por qué no me escuchan? Sí, a ver, me confirman ahí si me escuchan. ¿Me confirman, por favor? Si usted escucha, pues no se le escucha. Yo les escucho perfectamente. ¿Me confirman, por favor? A ver. Antes de olvidarme, vamos con la asistencia. ¿Escuchan? Yo no escucho nada. No se escucha, profe. Creo que es problema de su audio o el internet. No se escucha absolutamente nada. Señores, la clase seguimos. Yo le voy a explicar lo que vaya, oye. A ver, yo les estoy escuchando perfectamente. Entonces, internet no es. Se le escucha bajito. Bajísimo, muy bajito. A ver, déjenme ver por si acaso. Tiene problemas en el cable del micrófono, profe, alguna cosa. A ver. Métale un manazo a la computadora, profe, para que se la arregle. A ver. Ahí ustedes pueden ver los niveles de audio que tengo, ¿no? O sea, el micrófono, como ven, aquí sí estoy teniendo señal de audio. Pero bajito. Bajito, ya déjeme ver la parte del audio bajito. A ver, miren, esta es la parte del audio que ustedes me están escuchando y está bastante alto, ¿no? Pero acá a nosotros entonces el problema en internet porque no se escucha bajito y entrecortado. Ya, yo a ustedes les escucho perfecto. No se escucha nada. Yo no escucho ni eso que dicen bajito que se escucha. Ya, bueno, en todo caso, lo que les puedo decir es que la clase está siendo grabada, entonces ustedes luego pueden ver el audio, revisar el video
¿sí? Y revisar nuevamente la clase, ¿sí? No hay ningún problema en eso. A ver, vamos con la asistencia antes de... Se escuchó, pero bajito se escucha, pero... Ya, vamos con la asistencia ahí parece que se escuchó. Antes de olvidarme. Ok, me responde por favor a la lista. Ante René. No. Ávila Brian. Ávila Brian. Bone Jerry. No. Bone Jerry estaba hace un momento. ¿Qué pasó con Bone? ¿Ya se fue? Bone, Reci, Bone. Responde. Profe, buenas noches, profe, aquí está Ávila. Solo que usted está hablando y acá te creo que quiero escuchar mi nombre y acá nada se escucha. A ver, muchachos, si ya están en la lista es porque el profesor está tomando lista, pero ojo al piojo, pues ahí, si ya están en la lista, él está escuchando y miren la lista ahí. A ver, el problema es que el profe que se pone a hablar mi nombre, pero no escucho nada acá. Bueno, ahí el compañero sí me está escuchando, ¿no? Pluma, ahí miren que ya va bajando y va el Profe, aquí estoy, Ávila. Ya, listo. Ávila Brian. Bone Jerry. Bone Jerry está por ahí. No se escucha, se debe haber movido ahí. Sí está, profe, sí está. Porque está que escriba el grupo que no se le escucha, sí está. Ya, Cabeza César. Presente, ingeniero. Ok. Usted sí me está escuchando perfecto, ¿no es cierto? Se le escucha bajito, pues. Aquí estoy, profe, aquí Castro estoy, Anthony. Listo. Cedeño Samuel. Cedeño Samuel no está. Profe, señor García. Pero mira la pluma porque está bajando para tu nombre y estás ahí. Hoy no escucha que el internet está malo, por acá se corta bastante. Por eso no le puedo escuchar bien, profe. A ver, vamos con Cherres Alan. No. Hidalgo Gonzalo. Que te hablan. Hidalgo. Presente, Cherres presente. Cherres presente, profe. Ok. Hidalgo Gonzalo. Presente, profesor, presente. Ok. Intriago Paul. Está. Listo, profesor, siempre Intriago presente. Mina Jessica. Está con presente, profe. Ok, listo. Troya Byron. Presente, profe, presente. Vera Alina. Presente, profe, presente. Ah, ya. Ya ve que sí me escuchan. Bueno. El compañero René. Ya no se le escucha nada. René Ante no está, ¿no es cierto? Durito, profe. Profe, ese es el problema del micrófono. Silencioso todo se ve acá. Se escucha silencioso, no se ve tampoco nada. Profe, no se le escucha absolutamente nada. Ya, pero sí me respondió a la lista, pues. A ver. Silencioso se ve. Ajá. A ver, y vamos con la parte de la explicación de lo analógico. Sí, bueno, entonces, si no revisan la grabación y no hay ningún problema. Profe, de pronto se escucha bajito y a veces no se escucha nada. Ya voy a revisar el micrófono. En todo caso, ahí en la pantalla pueden ver que sí se está grabando el audio, ¿no? Es la barra verde, amarillo, rojo que está en la parte inferior. Ahí ustedes pueden ver que sí está saliendo mi audio. Bueno,
Vamos a ver, entonces, cuando es analógico nosotros tenemos el visualizador, ¿sí? Por ejemplo, yo que sé, 100. Profe, ¿pero qué está hablando, profe? No se escucha nada, solo estamos viendo un video que está ahí. Hasta el video está paralizado. Tenemos el visualizador, acá colocamos nuestra batería. Acá Profe, no se le escucha, conectamos. sinceramente que no se le escucha nada. Profe, si me escuchas, trate de ponerle nombre a eso para seguir el tema. Ponerle nombre a lo que está haciendo. El profesor creo que es el que está haciendo esa vaina en la pizarra, oh. El man no se le escucha porque está alejado. Ya, esa es una señal analógica, ¿sí? Aquí podemos tener la marcación, la aguja en 100, ¿sí? Esta es una señal analógica, es lo más que podemos hacer. Acá tenemos la sala de control. Claro. Esto de aquí, estamos en la sala de control. ¿Sí? Y acá estamos en el campo. ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer con una señal analógica. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer con una señal digital? Vamos viendo. Profe, la verdad que usted está explicando, pero no se le escucha nada. No sabemos qué es lo que está haciendo usted ahí. Ya, bueno, ahí revisan en el video. Vamos ganando tiempo, ¿sí? Esto, al ser una señal digital, ahora yo puedo colocarle en un radio. Profe, yo creo que eso nos enseñaron en instrumentación también sobre las señales analógicas digitales. Ahorita que me acuerdo. Sí. Y Pero tú estás escuchando lo que el man dice, lo que está diciendo el profesor, porque yo no, la verdad yo no escucho nada. Sí, yo solamente... no está escuchando nada y está diciendo que lo que le dieron esto y lo otro no está escuchando. Ya, y con esta señal de radio, usted ya puede ingresar a una computadora, ¿sí? Y esto puede estar remotamente. Esto sigue siendo el campo, pero esto de aquí ya es remoto. Profe, disculpe que le interrumpa. Dígame. No sé si me escucha. Sí, le escucho. Bueno, profe, no le escucho en realidad nada, pero espero que me esté escuchando. Cuando pasa esto que está pasando, que no le escuchamos todos los compañeros, mi hijo me sabe decir, me pasa lo mismo que le está pasando en este momento. Me dice que desconecte el teléfono si está cargando la computadora. De pronto su computadora va a estar cargando porque debe estar pasando lo mismo. No estoy desde una laptop, por si acaso. No sé si se me escucha por ahí. No estoy desde una laptop. Estoy desde una... Conéctese de nuevo. Estoy desde una PC normal. No me van a escuchar tampoco. Nicolás, ¿quién está abajo?
La otra pregunta es que si en el video, al momento de subirlo al aula virtual, va a salir así mismo entrecortado. Si al momento de subirlo ya sale el audio suyo, entonces sería bueno que hiciéramos silencio todos para que al momento de subirlo al aula podamos ver la clase. Claro, claro. En algún lado estaba un conector del micrófono. Tráeme el micrófono grande de abajo. El micrófono que está abajo en el televisor. El grande, el de cantar. ¿Y alguien ha visto el conectorcito para conectar ese? El único, mijito, el único, sí. El cable chiquito, la punta chiquita necesito, ayúdame a buscar. Micaela, búscame una punta que entre en ese cable y es chiquito. Haz de entender, Nicolás. Nicolás, toma. Sin dañar, busca la punta. Sin dañar, busca la punta que te digo, que va de grande a chiquito. Ahí en el están ahí. Sí, aquí estamos. Vamos a cortarte el pelo. No tengo audífono. No estás con eso. A ver, me confirman si me escuchan, por favor. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? A ver, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, ahí sí, ahí sí se lo escucha. Ahora sí, se lo profe. escucha, profe. Ahí sí. Ya, bueno, ok. Digamos que se dañó el micrófono. A ver, lo que les estaba comentando y debieron haber visto en el esquema que les estaba haciendo en la pizarra, era que con la señal analógica, que era la imagen anterior, solamente podía conectarme desde el campo a sala de control por cable, ¿sí? Porque en ese cable se cerraba el circuito. ¿Se acuerdan que estaba una batería por ahí, un positivo negativo? ¿Sí? Estaba el visualizador en el sala de control. Entonces, para cerrar el circuito yo necesitaba un cable. Entonces necesitaba cablear entre la sala de control y el instrumento en campo. Ahora, con la señal digital, los instrumentos, ahora los medidores que son digitales, como yo tengo ceros y uno, yo ya tengo señal digital como la de su teléfono, entonces puedo conectarle a un radio y puedo a través de antenas irme hasta otro punto remoto y ahí conectarme a un computador y ver la medida que estoy teniendo en campo, ¿sí? Esa es la diferencia entre hablar de una señal analógica y digital. Como decía uno de sus compañeros, la señal digital me da más opciones, me da más información, sí, me da más versatilidad porque estoy haciendo un monitoreo remoto de mi sistema en campo, por ponerles uno de todos los ejemplos que hay entre analógico y digital. No sé si ahí estamos cada vez más claros con lo que es analógico y digital. Vamos con el último ejemplo. Con este ya debe quedarles claro. Claro. La Profe, diferencia. por ahora la imagen está más lenta. La diferencia, bueno, ahí sí ya es del internet, ¿no?
Vamos con el último ejemplo. Aquí tenemos un tocadiscos, ¿sí? Y acá tenemos el audio, ¿sí? Este tocadiscos tiene que estar girando ¿sí? Es analógico. ¿Sí? Un tocadiscos. ¿Sí? La señal es analógica y se amplifica nada más. Tenemos un amplificador. Entonces tenemos el disco, tenemos la aguja. Esto al girar empieza a vibrar, a generar audio. ¿Sí? Pasa por un amplificador, va a un parlante y nosotros escuchamos. La señal es analógica en un tocadiscos. Ahora, nosotros ya ni siquiera conocemos a los discos de vinilo, ¿no es cierto? Conocemos a los CDs. ¿Y qué información es lo que tiene el CD? Tiene 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Es el mundo de los ceros y unos. ¿Sí? Esto de acá ya estamos hablando de una señal digital. ¿Sí? Entonces, otra diferenciación entre lo que es analógico y lo que es digital. Analógico, el tocadiscos; digital, el CD. Entonces ahora el CD lo que necesita es procesar la señal para que sea escuchado. Ya no solamente amplifica, sino que debe procesarse esta información para poder ser escuchado. ¿Sí? Entonces eso es la diferencia entre analógico y digital. Ahora, ¿quién me dice entonces qué es una señal discreta? ¿Quién me dice que es una señal discreta? El altavoz o el hablar. ¿Ah? ¿Me repite, por favor? Yo decía, digo, el altavoz o el hablar. No. Señal discreta es el interruptor con el cual usted prende la luz. Sí, tenemos... La verdad que sí tenía eso en la mente, pero se me quedó. Tenemos el enchufe, ¿no es cierto? Tenemos el interruptor. Tenemos el foco. Y regresamos al enchufe. ¿Sí o no? Entonces, ahora una señal discreta es que tengo abierto el contacto o cerrado el contacto. ¿Sí? Abierto, cerrado, prendido, apagado. Eso es una señal discreta. ¿Sí? Si una puerta está abierta o cerrada, ¿sí? Si una ventana está abierta o cerrada, si el motor está prendido o apagado, eso es una señal discreta. Solamente tiene dos valores, ¿sí? Dos valores opuestos. Eso es lo que conocemos como señal discreta. Entonces, el PLC, lo más básico, ocupa señales discretas. El PLC, el más básico. De ahí
El PLC, si tiene algún instrumento de medición, lo podemos conectar señales analógicas. Sí, podemos conectar señales analógicas. Y ya cuando hablamos del mundo digital, ya el PLC ya no se utiliza. El PLC ya queda demasiado básico. Ahí lo que se utiliza son los famosos controladores. Sí, que es veámoslo de esta manera, es un PLC pero ya mucho más robusto, mucho más sofisticado, ¿sí? Que puede manejar todo tipo de señales. Entonces, esa la diferenciación entre las señales, ¿sí? Señal analógica, señal digital, señal discreta. Entonces ustedes ya pueden ir viendo. Yo lo que necesito son contactos. En mi sistema yo necesito contactos. En mi sistema de alarmas, por ejemplo, necesito un contacto que me diga que la puerta está abierta o cerrada, que la ventana está abierta o cerrada. Entonces, ¿qué tipo de PLC tengo que comprarme? Ah, un PLC con entradas y salidas discretas, de contactos de relé. ¿Sí? Si es que yo tengo transmisores de 420 miliamperios o de 0 a 10 voltios, ¿qué PLC tengo que comprarme? Ah, un PLC que maneje señales analógicas. ¿Sí? Entonces, eso es una característica propia de su sistema. Usted es el que decide qué tipo de señal, mejor dicho, el sistema es el que decide la señal que va a utilizar. Y en función de eso, usted compra o adquiere el PLC que vaya a utilizar, el que le vaya a servir. Entonces el PLC le brinda todas esas opciones, ¿sí? Para adquirir. A eso se refería en esta parte con señales, entradas y salidas digitales y analógicas, ¿sí? Entonces, ahora ya sabemos digital y discreto, la diferencia, ¿no? Ojo en esto, en esta diferencia de ahí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento respecto a la definición. Yo sí. A ver, dígame. Yo sí, profe, ahí en ese discreto. Ya, el discreto. La definición. El discreto, una señal discreta es la que tiene solamente dos posiciones. O está el contacto abierto o está el contacto cerrado. El interruptor del foco de su cuarto, ese es una señal discreta. Porque o está apagado o está prendido, ¿sí o no? No está a medio camino. Claro. Es imposible, solamente tiene dos valores. Y eso es lo que caracteriza una señal discreta. Por ejemplo, usted en la botonera de prender el motor es un pulsador, lo que habíamos visto en los elementos de maniobra, es un pulsador. O está pulsado o no está pulsado, así de sencillo, ¿sí o no? No hay medias tintas como que, no, estoy por claro, pulsarle. No, está pulsado o no está pulsado. ¿Sí? ¿Está el contacto abierto o está el contacto cerrado? Si es que fuera, como les decía hace un momento, un sistema de alarmas, yo pongo sensores en las puertas para ver si la puerta está abierta o cerrada. A usted en un sistema de alarmas de seguridad no le interesa que esté medio abierto. No, no, está medio abierto, no están robando. No, no, no. O está cerrado o está abierto. O sea, yo dejé cerrado y si medio le abren es porque ya, y no soy yo, están entrando a robar. Entonces no hay medias tintas, como se dice vulgarmente aquí. O está abierto o está cerrado. Hay dos estados nada más, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero la señal digital, ya les dije, la señal digital es el mundo que nosotros tenemos en el celular, ¿sí? Es el mensaje que usted envía del WhatsApp, de su WhatsApp al de la otra persona. Ese mensaje está codificado en ceros y unos y se transmite a través de toda la red de la telefónica hasta el otro usuario, hasta el otro destinatario, y ese código de ceros y unos es nuevamente transformado en texto para que la otra persona pueda leer lo que usted está enviando. Eso es una señal digital.
Entonces, cuando hablamos de señal digital, estamos hablando del Ethernet, de la señal del cablecito este que usted se conecta con el internet, ¿no es cierto? Si usted en su computador no se conecta al Wi-Fi o al internet, no tiene internet, o sea, no tiene conexión. Esa conexión que usted está estableciendo, esa es una conexión de una señal digital, ¿sí? El momento que usted se conecta al Wi-Fi, está estableciendo una conexión digital. El momento que usted por cable se conecta desde su computador hasta el switch donde puede obtener el internet por ese cable pasa la señal digital. Entonces, esa es la diferencia entre señal digital, señal discreta y señal analógica. No se confundan, por favor, porque ustedes son los que deben interpretar lo que está sucediendo en campo y ustedes deben plantear las soluciones más adecuadas, ¿sí?, para cada uno de los sistemas. Si yo tengo un sistema de contactos nada más, por ejemplo, una banda transportadora, ¿sí?, el cartón para etiquetar, por ejemplo, han visto, ¿no? Viene el cartón por la banda transportadora, llega hasta el lugar donde va a ser etiquetado, por ejemplo. Entonces, en el lugar donde va a ser etiquetado va a haber un sensor, ¿sí? Entonces, el cartón se mueve, el sensor detecta que el cartón llegó a esa posición y detiene la banda transportadora. Una vez que se detiene la banda transportadora, ahí baja un brazo y le coloca la etiqueta y regresa el brazo. Entonces, hay otro sensor que está detectando que el brazo salió y regresó. Y cuando terminó de salir y regresar, ahí nuevamente prende la banda transportadora para que el cartón continúe en la línea de producción. Si se dan cuenta, todos esos sensores son señales discretas, ¿sí? Porque sensor, ¿hay cartón o no hay cartón? ¿Bajó el brazo etiquetador? ¿Subió el brazo etiquetador? ¿Sí o no? ¿Sí? Son señales discretas. Y cuando ya se cumplió eso, arranca nuevamente el motor de la banda transportadora, que es también un prendido apagado. Entonces todo ese mundo es mundo discreto. Entonces, como ese sistema, las señales que trabajan o que operan en ese sistema son señales discretas, entonces usted no se va a complicar la vida y va a comprarse un PLC, ¿sí?, de salida, de entradas y salidas de contactos de relé. Nada más, porque eso es lo que usted necesita. Bueno, más adelante hemos de ver con más detalle esta parte del tipo de entradas y salidas, ¿sí? Ahorita solamente estamos analizando la definición para que nos quede claro. Ojo, pregunta de examen, ha de ser, coloque la definición IEC 61131. Ya, si está tomando nota, tómele nota, acuérdese de la definición. Hemos analizado cada parte de la definición, hemos aclarado cada parte de la definición, de tal manera que esto ya debe quedar absolutamente entendido para ustedes, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, o sea que todo tipo de sensor se denomina ser discreto. Depende, pues. Por ejemplo, tenemos el termómetro. Es un sensor, pero no me está dando un valor discreto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, un interruptor, el contactor mismo, ¿sí? El contactor, o está enclavado o está desenclavado, ¿sí o no? Tiene solamente dos opciones de funcionamiento. Entonces, esa es una señal discreta. La temperatura, no. El termómetro, que es el sensor, no. Por ejemplo, ustedes han visto las fotocélulas, ¿no es cierto?, con las que prenden y apagan la iluminación pública en los postes, ¿sí? La fotocélula, el sensor que mide el nivel de iluminación es una fotoresistencia. Entonces no es nada más que una resistencia que está variando. A eso me refería. Sí, es una resistencia que está variando. Varía la resistencia, pero el circuito electrónico que está alrededor de esa resistencia toma los valores, un valor mínimo
y un valor máximo. Entonces, cuando está en un valor mínimo, está apagado el foco. Cuando el valor de la resistencia llega a un valor máximo, ahí prende el foco. ¿Sí? Esa ya es una adecuación del circuito electrónico, pero al final termina siendo un control on-off, prende o apaga. Pero la resistencia no es un sensor discreto, es un sensor, una señal analógica, porque la resistencia varía continuamente en el tiempo. Que nosotros pongamos límites para saber cuándo apaga y cuándo prende es otra cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esas particularidades usted ya debe estar en conocimiento de entenderle y de saber cómo funciona. ¿Sí? Entonces, la fotocélula, el sensor es analógico porque es una fotoresistencia. ¿Sí? Pero el accionar, su accionamiento es discreto porque o está apagada la lámpara o está prendida la lámpara. No hay medias tintas en eso. ¿Sí? Entonces sería prácticamente mixto, con lógica discreta. Sí, el sensor es analógico, pero la operación es discreta. Igual que la bomba de agua de su reservorio en la casa. ¿Sí? El pressure switch, porque así se llama, si es que fuera una señal de presión analógica, se llamaría transmisor de presión, ¿sí? Pero en este caso es pressure switch. ¿Por qué? Porque usted calibra un nivel mínimo de presión y un nivel alto. Entonces la presión, que es una señal analógica, va incrementándose, llega hasta el valor seteado mecánicamente y ¡pac! Prende la bomba o apaga la bomba, ¿sí? Y cuando baja hasta el valor mínimo, hace lo contrario. ¿Sí? Entonces es un accionamiento discreto, pero utilizando una variable física analógica, porque la presión es analógica. Y así son toda la parte que estamos utilizando para la automatización, para el control de los sistemas que tenemos. Ya sea el del control del reservorio del agua de ustedes, ¿sí? ¿Qué será? El de temperatura, ¿sí? Los hornos, por ejemplo, la cafetera, el ejemplo que vimos de un termostato, de una cafetera, ¿sí? Llega hasta cierta temperatura seteada mecánicamente, ¡pac! Desconecta, se enfría, el elemento del termostato también se enfría y nuevamente hace contacto para que se conecte nuevamente la niquelina. ¿Sí? Es un control discreto, es una señal discreta, pero la temperatura no es una señal discreta, es el elemento que nosotros estamos utilizando el que estamos haciéndole discreto. ¿Sí? Entonces, una variable analógica nosotros la podemos discretizar utilizando este tipo de elementos electrónicos o eléctricos, ¿sí? O mecánicos en el caso del termostato o del pressure switch, ¿sí? O también podemos a una señal analógica la podemos digitalizar, ¿sí? Y le conectamos a un computador y en el computador le mando vía internet y le mando esa misma señal hasta China o a cualquier otro país del mundo, ¿sí? Porque ya tengo la señal en digital de una señal analógica, ¿sí? Entonces diferencien por favor lo que es analógico, lo que es discreto, lo que es digital. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno, ya para empezar con la parte de lo que son entradas y salidas, ya se nos va a acabar el tiempo, entonces más bien Profe, el día de mañana continuaríamos. Dígame. Harry que tenía problemas con la computadora, por lo que no le escuchaba tampoco y ya como que se le alocó para que le dé con la asistencia, por lo que antes salieron. Harry Bono. Jerry Bonnie. No, sí están colocados todos, excepto René Ante, no sé si... ya se ha incorporado en esta segunda hora. Ya, listo. Entonces, no, desde la primera hora estoy, desde que usted no se le escuchaba absolutamente nada. Bueno, no es que no me escucharon toda la hora. Sí estaban, en la lista sí se estaban comunicando entre ustedes que sí se escuchaban. Bueno, voy a confiar.
Listo, entonces el compañero Jarry tuvo problemas con la computadora. Bueno, él sí estuvo participando. Listo. No sé si hay alguna pregunta, inquietud, si no continuaríamos ya detallando cada una de las partes del PLC a partir del día de mañana en la siguiente clase. Ya entraríamos a ver lo que son entradas, salidas, lo que es la memoria. Miren, aquí vamos a ver las entradas, las salidas, cómo activamos una entrada, ¿sí? Cómo es que funciona una salida. Miren, aquí están las entradas, solamente para que tomen en cuenta los contactos, ¿sí? Este de aquí es un contacto normalmente abierto, ¿sí? Como un pulsador. Exactamente, es un pulsador. Aquí está otro contacto, otros contactos asociados. Estos, miren, están asociados a otra variable. Sería de ver la simbología para saber a qué variable física está asociado. ¿Sí ven que tienen una simbología especial? ¿Sí? Entonces digamos que el uno es pressure switch, el otro es termostato, el otro es otro tipo de contacto. Entonces esos de ahí son las entradas a el PLC. Esos contactos son los que se conectan al PLC. Pero ya vamos a ver el día de mañana que no es que se conecten directamente, ¿sí? O sea, el contacto es la respuesta de lo que estamos censando, pero al PLC lo que ingresa es una señal de voltaje y vamos a ver el circuito cómo es que se conecta, ¿sí? Entonces eso ya lo veríamos el día de mañana. Y miren, las salidas, en cambio las salidas también son de contactos, ¿sí? Mire, aquí prende un foco, aquí yo que sé, activa una bobina, que hace, ¿sí? Aquí activa una sirena, ¿sí? Que son cosas que o están prendidas o están apagadas, ¿sí? Entonces también es discreto a la entrada, discreto a la salida. Y aquí vamos a ver también que debemos conectarle a una fuente para que eléctricamente funcione. Ya, todo eso vamos a ver desde el día de mañana, ¿sí? Ya vamos a empezar a ver cómo se hace la conexión de entradas y salidas del PLC. Y así vamos a seguir viendo las diferentes partes del PLC. ¿Ok? ¿Listo, jóvenes? Entonces, si no hay preguntas, inquietudes. Sería bueno también aprender físicamente sobre el PLC, profe. Ya, sí tengo un PLC por aquí a la mano. Voy a tratar de también interactuar con el PLC para que vayan ustedes entendiendo de mejor manera. Aunque no hay cosa mejor que sea usted mismo con sus manos el que haga, porque es la mejor manera de aprender. Usted puede ver, puede escuchar, puede ver, sí, algo le queda, pero ya cuando usted es el que echó mano, a usted, yo que sé, algo le pasó, es que usted ya realmente aprendió, sí. Pero bueno, eso vamos a tratar de ver la mejor manera de que vayan aprendiendo. Listo, jóvenes, entonces nos estamos viendo el día de mañana, ¿sí? Ok, profe. Que tengan buena noche, pasen bien. Realmente, profe, gracias.